El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Está sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Hablemos de Justicia, un programa, como usted sabe, del Poder Judicial del Estado, que pues se encarga de acercarle a usted entrevistas con temas de mucho interés para usted. Mi nombre es Livia Vázquez y estamos transmitiendo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión, y como todos los miércoles me encuentro acompañada con la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en nuestro programa Hablemos de Justicia. Estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por las frecuencias 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. A partir de este momento y durante los próximos 30 minutos, usted puede comunicarse a nuestro teléfono de aquí de cabina, que es el 12-223-28, y también nos pueden contactar en nuestros correos electrónicos, que son hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien proponer algún tema de su interés. Y además, licenciada, siempre recordarles que nos pueden encontrar a través de la red social Facebook, que usted encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es ahí donde están este programa y todos los programas que se han transmitido a lo largo de este año. Así es, licenciada. Bueno, pues en esta ocasión nos complace mucho y tener de nueva cuenta al magistrado Paul Razo Brooks, quien es titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar de nueva cuenta esta invitación y continuar con un tema muy interesante que abarcamos la semana pasada, que es justicia terapéutica como alternativa en el sistema de justicia penal para adolescentes, que esta es la segunda parte. Bienvenido, magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. Pues muy congratulado de estar nuevamente con ustedes para continuar charlando este interesante tema de justicia adolescentes. Bien, pues bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Magistrado, para que nos ponga ahorita en contexto a todo el auditorio que no tuvo la oportunidad quizá de escucharnos en el anterior programa, gustaría que nos platicara qué es la justicia terapéutica y además que nos platicara acerca de los beneficios que tiene esta para los jóvenes y además a la sociedad en general. Sí, pues retomando el tema, en el programa pasado estuvimos platicando acerca de este programa de justicia terapéutica en el que hemos estado trabajando como Poder Judicial. Es un proyecto que, como decíamos, ya lo han implementado en algunas entidades, pero es un programa que la intención es que para el próximo año estemos a nivel nacional, todas las entidades, pero sobre todo Baja California Sur esté a la vanguardia en este tema. Decíamos que prácticamente este programa va dirigido esencialmente, aunque no específicamente a adolescentes, pero donde ha dado mejores resultados es precisamente en adolescentes, tanto para adultos como para personas adolescentes. Aquí nos va enfocado, decíamos, prácticamente a personas que de alguna manera se ven inmiscuidos o en una situación de primera vez, ahora sí que como primerizos, en una conducta antisocial. Aquí decíamos que esta conducta antisocial tendría que estar relacionada con el hábito o de alguna manera el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí estamos hablando de algunas drogas como ese tipo de drogas como cocaína, marihuana, pero también inclusive alcohol, de alguna manera también solventes, entre otras. Es decir, todas aquellas que causan un hábito, una narcodependencia de alguna manera hablando, y que ello contribuya en este caso a cometer una conducta ilícita. Aquí este programa, les insisto, responde a factores que de alguna manera podemos prevenir. Aquí es buscar la reincidencia, en este caso evitar la reincidencia a través de un programa que trabaja en la verdadera reintegración y reinserción social de nuestros adolescentes. Decíamos que era única y exclusivamente para delitos de bajo impacto,
¿sí? Entendiendo por ello aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia en las personas, delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente, ¿sí? O delitos culposos, ejemplos, amenazas, daños, robo simple, entre otros, ¿no? Es decir, ese tipo de delitos que no tienen un alto impacto en la sociedad o que son de baja penalidad, como lo mencionan algunos expertos. ¿Cuáles son los beneficios que se tienen con este tipo de programas? Prácticamente el adolescente sería llevarlo a una verdadera reintegración y reinserción social. ¿Por qué? Ejemplo, actualmente o cotidianamente a veces el adolescente comete algún ilícito. Nuestro sistema de justicia penal, recordarán que está enfocado hacia una justicia restaurativa y ya no como en el pasado, que era retributiva. ¿Qué entendemos por restaurativa? Se busca la reparación del daño de la víctima, el ofendido. Es lo que mayor principio, es la vanguardia de este nuevo sistema de justicia penal. Aquí la idea no es única y exclusivamente que el adolescente o la persona involucrada haga la reparación del daño y se extinga la acción penal o se lleve a cabo el sobreseimiento. Aquí la idea es que si el adolescente se encuentra en una situación de riesgo porque hace el consumo de ese tipo de sustancias, busquemos una verdadera reintegración y reinserción social a través de programas de adicción de sustancias psicoactivas, es decir, programas terapéuticos, psicológicos o en su caso inclusive podemos llegar hasta psiquiátricos. Aquí es buscar, estudiar del punto de vista cognitivo-conductual del adolescente, ¿no? Desde el fondo de los porqués. Exactamente. Aquí escuchaba yo hace días a un especialista, decía destrabar el tema, ¿no? ¿Por qué el adolescente tiene una situación de depresión, de violencia, de ansiedad ante cierto tipo de conductas que muchas veces está involucrada con ese tipo de sustancias? Aquí es hacer un destrabe de esa conducta, ¿no? Sacarlo, saber cuáles son las condiciones. Sabemos que en la actualidad hay un sinnúmero de situaciones personales, familiares, sociales, etcétera, pero al final de cuentas el adolescente tiene una ventaja. El adolescente puede ser de alguna manera, no decir una palabra manipulación, sino más bien es maleable en cuanto a su conducta. Puede ser, ¿no?, ¿no? encauzado. Exactamente. Esa es la idea. Entonces, recordemos, este tipo de tratamientos viene enfocado en la actual ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Lo que buscamos es prácticamente llevarlo a través de programas socioeducativos, y hablar de educativos no únicamente educación básica y universal, sino también temas psicológicos, psiquiátricos y conductuales, ¿no? La sociedad, ¿cómo se beneficia de este tipo de programas? Prácticamente uno de los más importantes es evitar la reincidencia de nuestros adolescentes. Es decir, no nos conviene que nuestros adolescentes estén siendo reincidentes en sus conductas. Aquí como sociedad lo que queremos es que nuestros adolescentes sean altamente productivos, que en esa edad estén involucrados en temas deportivos, en temas educativos, en temas que a la postre le generen una producción a la sociedad. Un desarrollo integral. Exactamente. Entonces también no debemos de olvidar que también, aparte de lo social, tenemos que ver también la parte fiscal, ¿no? El costo que genera un tema de salud, como es el tema de la drogadicción o alcoholismo en su caso. Entonces, es de ahí la importancia en cómo involucrar a la sociedad en este tipo de temas. Las estadísticas son muy claras. El 70% de nuestros adolescentes que no son tratados adecuadamente, que no tienen un plan de alguna manera de reinserción y reintegración social, los números así lo indican. 70%, de 60 a 70% vuelve a delinquir, ya sea en esa etapa de juvenil o bien en la adultez. Ahora sí que, insisto, está enfocado a los primerizos de los primerizos, como decimos, ¿no? Que son los adolescentes. Ah, muy bien. Qué interesante, magistrado. ¿Y la víctima y el ofendido, qué papel juegan en estos programas? Obviamente en este nuevo sistema la víctima y el ofendido toman un papel preponderante, ¿sí? Se cuenta, en el sistema pasado la víctima ofendido únicamente tenía ciertas características dentro del proceso penal. Actualmente la víctima ofendido participa activamente dentro del proceso penal, pero aquí lo importante es lo siguiente.
Lo que busca comúnmente el ofendido de algún tipo de este tipo de delitos es la reparación del daño. Es decir, que se le restaure ese daño causado. Si fue un robo, pues ya sea el numerario, la recuperación de las cosas, ese tipo de situaciones, ¿no? En caso de daños, pues la reparación de su vehículo, su moto, su bicicleta o lo que haya sido. Aquí, obviamente, el juzgador tendrá que en todo momento tutelar, ¿sí? Además, recordemos que el ofendido, la víctima, tiene en el nuevo sistema un asesor jurídico, ¿sí? Que también tendrá que ser especializado en la materia para efectos de poder representar a esa persona dentro del proceso penal. Pero aquí lo importante, de acuerdo al artículo 17 constitucional en su reforma, es la reparación del daño, ¿no? Es de cuenta, con este sistema, a lo mejor algún radioescucha se preguntará, oye, ¿no estamos fomentando un poquito la impunidad? Pues nomás lo estamos todo a favor del adolescente. No, el sistema está hecho para que dentro de las condiciones de este programa está la reparación del daño. Una de las condiciones preponderantes es la reparación del daño, además del programa terapéutico. Es decir, además, la víctima o el ofendido, pues a través de este tipo de programas, de estas salidas alternas, también se buscan el empoderamiento, ¿no? Es decir, evitar ese miedo o ese temor al delincuente, ¿no? Así es. Y dentro de este proceso penal del que usted nos comenta, ¿bajo qué figuras se podría aplicar este programa de justicia terapéutica? Sí, como lo decíamos, este nuevo sistema cuyas reformas constitucionales tiene como base, una de ellas es el artículo 17 constitucional. En su cuarto párrafo establece, y esto viene desde años atrás en tratados internacionales, donde decían que las leyes mexicanas tendrán que buscar mecanismo o establecer mecanismo alternativo de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación y asegurarán, sobre todo, insistimos, la reparación del daño y todos aquellos casos en los que se requiera una supervisión judicial. Bajo esa premisa, este programa está enfocado sobre todo en dos figuras dentro del proceso penal. Una de ellas, el más importante y el que ha generado mayores beneficios, es en la figura de la suspensión condicional del proceso, ¿sí? ¿Qué entendemos como suspensión condicional del proceso? Alguien que ya está vinculado a un proceso después de la audiencia inicial, de alguna manera el Ministerio Público, el asesor de la víctima, pero sobre todo el Ministerio Público, con base en esas unidades de suspensión condicional del proceso, advertirán cuando ese adolescente tenga algún tipo de vínculo con este consumo de estas sustancias. Es decir, aquí la idea es de que ellos, como ministerios públicos, inclusive el juzgador, haga un tamiz de ese adolescente que se encuentra en estas condiciones. Aquí la idea es proponerle sujetarse a este tipo de procedimientos a través de esta figura de suspensión condicional del proceso, que no hace otra cosa más que de alguna manera a establecer un plan reparatorio que es presentado tanto por el imputado o por el Ministerio Público en concordancia con el imputado, de alguna manera un plan reparatorio, y a su vez establecer ciertas condiciones a cumplir durante esa suspensión condicional del proceso. Perfecto. Bueno, pues vamos a una pausa, ya regresamos, estamos hablando de justicia terapéutica. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, esto es Hablemos de Justicia. Estamos con el magistrado Paul Razo Brooks, titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Él nos habla acerca de lo que es la justicia terapéutica como una alternativa en el sistema de justicia penal para adolescentes en esta segunda parte. Y pues recordarles que tenemos un teléfono aquí en cabina que es el 12-223-28 por si usted quiere llamar y hacer alguna pregunta aquí al magistrado, y recordarle también los correos electrónicos que son hablemosdejusticia@bcs.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx. Magistrado, continuando con esta figura de la suspensión, ¿cuáles son las condiciones que nos estaba mencionando ahorita? Sí, gracias. Como lo mencionábamos, cuando se hace una solicitud de esta naturaleza por parte del imputado o bien del Ministerio Público en coordinación con el propio imputado, y obviamente sus asesores, defensor, asistencia social y todas las personas involucradas, todas las partes en este procedimiento,
se detona, se genera una audiencia ante un juez de control. En esta audiencia, una vez identificada cada una de las partes y que se encuentren debidamente representadas, entre ellas la víctima o ofendido, como ya lo hemos mencionado, se analiza ese plan de reparación del daño y las condiciones que en un momento dado se sujetará al adolescente. En este programa, insistimos, el Ministerio Público y las partes especializadas en el sistema de justicia de adolescentes harán esa invitación, por llamarlo de alguna manera, tropicalizando, ¿no?, los conceptos. Aquí la idea es de que, con base en el artículo 102 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se imponen las condiciones. Obviamente hay condiciones que son de carácter educativo, de carácter laboral, en el caso de adultos, jóvenes adultos, etcétera. Pero sobre todo nos llama la atención el artículo 5 y 6, que es el que es aplicativo para este tipo de programas. Esa fracción quinta nos habla de abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. Una fracción sexta nos hablaría de participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. De ahí que en un momento dado esas condicionantes son la base de cómo introducir a nuestras personas adolescentes en este tipo de programas terapéuticos. Aquí, insisto, el juzgador en todo momento deberá tutelar por los derechos de la víctima, ¿sí?, y todo aquello que contribuya a cumplir con los fines socioeducativos de la persona adolescente, ¿no? Siempre deberá ser que, en el caso de la víctima ofendido, esa reparación del daño esté acorde, ¿no?, con la conducta que se cometió. Insisto, el juzgador pues siempre tendrá a su disposición esa supervisión de esas medidas cautelares o de suspensión condicional del proceso, como lo establece la ley, para darle seguimiento a ese programa. Ese programa podrá durar de 3 a 1 año, esa suspensión condicional, en el cual el adolescente se sujetará a cada una de las condiciones establecidas, pero sobre todo a esos programas terapéuticos. En el programa pasado me preguntaba la consejera qué tanto índice de efectividad tenía. Sí, obviamente en el adolescente hay mucha, en las entidades donde se ha implementado ya, sí nos hablan de que sí hay deserción, sobre todo cuando no tiene el apoyo familiar, cuando el lugar donde se desarrolla, lo que vamos, la colonia, el barrio, la escuela, recae de alguna manera. Sin embargo, también los números indican que, no obstante lo abandonan, vuelven a solicitarlo y vuelven a iniciar ese proceso. Pero también tenemos casos de éxito con un margen de efectividad de entre un 30 y 40%, lo cual son números muy buenos, ¿sí? Actualmente, aunque no tengamos ese programa terapéutico, pero por ejemplo en el centro de internamiento de nuestros adolescentes se llevan a cabo algunos programas de esta naturaleza. Y tenemos casos de éxito. Donde jóvenes que han estado involucrados en este tipo de conductas actualmente se encuentran becados haciendo sus estudios de nivel superior. ¿Sí? Ya estando en esa etapa solicitan su cambio de medida de protección o de internamiento a una de excarcelación para efecto de cumplir con esas medidas, ¿no? O sea, aquí se les impone continuar con esos estudios, tener algunas condiciones, las cuales, si son cumplidas, es una buena oportunidad para nuestros jóvenes que puedan continuar con su vida social y sobre todo una vida productiva, ¿no? Muy bien, magistrado. ¿Y la persona adolescente hasta qué momento puede solicitar su adhesión a ese tipo de procedimiento? Sí, aparte de la suspensión condicional del proceso, otra figura que se puede utilizar también son los famosos acuerdos reparatorios. Estos se dan tanto en sede ministerial como en sede judicial. Para los efectos de este programa tendría que ser en sede judicial, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Las dos figuras, de acuerdo a nuestra legislación actual, nuestro derecho positivo, se pueden adherir hasta antes de la apertura del juicio oral. Sin embargo, en algunos tratados internacionales y algunos criterios, inclusive la Suprema Corte, son muy flexibles en el tema de adolescentes, ¿no? Y dicen que no podemos ser tan rigoristas porque, al final de cuentas, tenemos que basar nuestras consideraciones bajo los principios del interés superior del menor. Entonces, pues siempre buscaremos la mejor. Pues. Exactamente.
Y en este caso los operadores también están especializados en justicia para adolescentes, ¿no es así? Así es, así es. Entonces aquí la idea es que sería, aunque hay un principio en adolescentes que hablamos de la mínima intervención del Estado, de alguna manera aquí lo que buscamos es ser ingenuo, no tener una supervisión judicial en este tipo de programas. Enviar a un adolescente solamente cumple con un programa sin tener una supervisión judicial, de alguna manera la expertise nos dice que no se cumple a cabalidad. Entonces, en este tipo de programas, si bien es cierto, intentamos no violentar ese principio que nos establece el sistema, la idea es que también el operador judicial busque, no sea firme únicamente, no es decir, no sea riguroso, sino que tenga una firmeza basada en una balanza también de la comprensión. Si utilizamos nada más firmeza, pues hablaríamos solo de sanción. Entonces aquí la idea es que cada uno de los operadores especializados tengan esa sensibilidad para tratar al adolescente y buscar cumplir con estos fines, ¿no? Muy bien. En el caso de los adolescentes, ¿cómo se aplicaría este modelo de justicia? Pues mira, para ser así muy concretos, decíamos, se genera esta audiencia, se adhieren a este programa, se le establece un plan, bueno, anteriormente se le hace una evaluación diagnóstica inicial para ver hasta qué grado tenemos un problema con él en el tema de las sustancias. De alguna manera se hace una inclusión en este programa, se le informan las condiciones, se hace todo un tratamiento, ingresa al programa, el cual es vigilado por un equipo multidisciplinario y, insisto, seguido todo el tiempo por la autoridad jurisdiccional hasta su exitosa culminación. Aquí uno de los beneficios es que una vez cumplido cada uno de los objetivos, cada una de las condicionantes, prácticamente la acción penal queda extinguida. Es decir, el adolescente no queda marcado. Exactamente, esa sería la palabra. No existiría un antecedente de esta persona, ¿no? Sí, estigmatizado, ¿no? Bueno, magistrado, pues antes de concluir, ¿algún punto que nos quisiera agregar en este interesante tema? Pues insistir que este programa de justicia terapéutica es una alternativa a nuestro sistema de justicia penal. Es un sistema funcional y redituable, responde a las más altas exigencias, pues se fundamenta en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo se apega a los objetivos de la reintegración y reinserción social del sujeto activo, ¿no? Haz de cuenta, intentamos aquí mejorar su vida personal, familiar, social, además, pues principalmente, ¿no?, alejarlo del delito, lo cual pues hace de alguna manera recrudecer esas conductas antisociales. Aquí es acercar el derecho sustantivo y procesal a ese equilibrio mental y de salud de nuestras personas adolescentes. Muy bien, magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta durante estos dos programas en Hablemos de Justicia. Nos compartió un amplio conocimiento en este tema para adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y dispuesto a continuar platicando estos temas tan interesantes. Excelente, le agradecemos muchísimo. Estuvo con nosotros el magistrado Paul Razo Brooks, titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Muchísimas gracias, amigos, por habernos escuchado. Se despide la licenciada Livia Vázquez. Gracias a ustedes, amigos, por habernos escuchado en nueva cuenta. Despide la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y sintonícenos la próxima semana a las 6:30 de la tarde. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.